Se están metiendo. Esperen. Quizá alguno de ustedes recordarán lo que aconteció esa noche. Andrés, y es precisamente hace 3 años se cumplieron las movilizaciones del 21 de noviembre en el que jóvenes y sectores sociales se manifestaron frente a las políticas económicas del entonces gobierno del presidente Iván Duque. Así es, Juan. Y es que precisamente algunos de ustedes, pues esa noche sucedieron bastantes situaciones, pero también allí hubo personas que se desvelaron protegiendo sus viviendas. Sin embargo, esto sucedió un día después del 21 de noviembre, donde miles de personas se volcaron a las calles para protestar en contra de las reformas anunciadas por el gobierno en la salud, la pensión y la educación. Esa fecha fue el inicio de lo que se denominó un estallido social. Mire, Andrés, básicamente lo que pasó ese día fue el cúmulo de mucho de lo que estaba por parte de los jóvenes y también de las diferentes acciones que tenían la gente. Había molestia porque se había presentado ante el Congreso una reforma en la que se planteaba a través del tributo más impuestos. Los jóvenes se manifestaron porque estaban pidiendo en este momento más garantías para los estudiantes, sobre todo el tema de la educación gratis, el tema de que se les respetara el derecho a la manifestación, que ya se habían presentado algunos síntomas a través de las protestas que se habían generado cuando se habían hecho los diferentes anuncios por parte del gobierno de las diferentes reformas, no solamente la tributaria, reforma en salud, reforma en educación. Desde ahí algunos líderes también desde el Congreso habían propuesto que se generaran este tipo de manifestaciones y es lo que vamos a ver en esta crónica que usted nos preparó. Las centrales obreras y estudiantes universitarios convocaron a una movilización pacífica en las principales ciudades de Colombia. La convocatoria fue masiva, pero los organizadores jamás imaginaron que esa fecha marcaría un antes y un después para expresar el sentir ciudadano. Marcó, creo yo, un hito para la ciudad y para el país, que luego se va a ver con lo que pasó en los 3 años después, pero digamos que muestra, digamos, la importancia de la protesta social. Es importante recordar que antes ya veníamos con todo un tema del paro estudiantil, de la minga indígena, de movimientos sociales que independientemente ya venían manifestándose, protestando, y en el 2019 se da, y en noviembre del 2019 se da este momento en el que en medio de la diferencia todos estos movimientos sociales nos reconocemos en algo común que estamos en contra de las políticas del gobierno del entonces Iván Duque. Lo que inició como una protesta llena de cultura y diversidad terminó en una de las movilizaciones con más personas capturadas y heridas en nuestra historia reciente. La magnitud de esta manifestación no sucedía desde el paro cívico de 1977. Tanto unos como otros empiezan a hacer más recurrente el uso de la violencia, el ataque personal violento como mecanismo de interacción, y se percibe que hay una especie de cooptación de la movilización. O sea, hay un claro impedimento a la movilización y a la protesta social por parte de las autoridades. Vimos un aumento en la cantidad de traslados por protección. Desde la plataforma Grita, a través de derechos de petición, le preguntamos a la policía específicamente en Bogotá y vimos que había más de 5.000 personas que habían sido trasladadas durante esos días de protesta social, y en medio como del estar corriendo y del desorden que genera toda esa intervención y todo el posterior enfrentamiento, pues se da lo que se llama una cacería de brujas, en las que se coge a cualquier persona y se retiene y pasa pues por todo un proceso de detención injustificada. Segundo día consecutivo de protesta. Los ciudadanos se suman a las calles y algo nunca antes visto en el país, desde sus casas, en familia, alzaban su voz, seguían rechazando propuestas y decisiones del gobierno de Iván Duque. Por la memoria de los 7 niños muertos en el bombardeo en Caquetá. Educación gratuita para los jóvenes.
una pensión digna. No a la reforma a la salud. En calles y barrios de Bogotá se escuchaba el retumbar ollas, cucharas y cacerolas. Cuando llegó la noche, el ambiente cambió. Corrieron rumores por redes y WhatsApp, la gente se empezó a armar, hasta con palos de escoba o lo que encontraban para protegerse. ¡Se están metiendo! ¡Se están metiendo! Sin lugar a dudas, el cacerolazo fue una de las expresiones más masivas y recurrentes en ese primer ciclo de protestas del 19, que se empezó a ver en barrios de sectores populares 1, 2 y 3, pero que se hizo masivo y llegó a todos los estratos sociales precisamente como una forma de demandar por mejores condiciones de vida. Dieron la orden de hacer un toque de queda en el que inició toda un rumor, todo un pánico colectivo de que habían unas supuestas personas extranjeras que se estaban ingresando a los conjuntos de barrios más que todo de clase media. Pero siempre en todos los casos nos dicen casi se entran, están entrándose, los vio. No ocurre, se entraron al edificio enfrente, al conjunto del frente. Es que eso fue la gasolina, lo que desembocó el paro más largo de la historia en 2021. Lo del 2021 no fue esporádico, fue que estalló todo eso que había estado reprimido de alguna forma y que no se le dio solución y que además resultó en ola de pánico y de violencia en el 2019. Resultado, lo que vimos en 2021 realmente fue resultado del mal manejo que se dio en 2017 y 18. Aquel sábado 23 de noviembre de 2019, el punto de quiebre de la relación y la confianza de la ciudadanía hacia la policía se fracturó aquí, cuando Dylan Cruz cayó gravemente herido. Mataron a Dylan Cruz con un arma que el ESMAD había adquirido hace no mucho tiempo y que la misma Procuraduría pidió suspender porque los policías no tenían, digamos, la capacitación para el uso de estas armas y por eso asesinaron a Dylan Cruz. Y también es posible que estas armas sean realmente tengan un nivel de letalidad más alto del que dicen tener. Esto hace que en vez de convocarse de manera organizada, consensuada con las autoridades, mítines, protestas y marchas, estas empezaran a ser más disruptivas, más dispersas en el escenario urbano, no solamente por los lugares tradicionales como la Plaza de Bolívar, la Carrera Séptima, el Parque Nacional, sino que se empezaran a dispersar por diferentes partes de la ciudad. Empieza a convertirse, por ejemplo, Suba, el Portal de las Américas, en el occidente de la ciudad como lugares de protesta y que vamos a ver posteriormente. Los ciudadanos se solidarizaron con la situación de Dylan Cruz, quien permanecía inconsciente en una clínica. Luego de 2 días de tensión con la policía y a la expectativa por saber si sobreviviría, el corazón del joven de 18 años dejó de palpitar. Ese lunes 25 de noviembre, la opinión pública conoció la noticia. Y es que en esos 4 días hubo un excesivo uso de la fuerza por parte de las autoridades hacia los manifestantes. Estos hechos no se habrían visto en años. La campaña Defender la Libertad, que es una red de derechos humanos, logró evidenciar que entre el 21 y 25 de noviembre se generaron los siguientes encuestas y también el tema, digamos, que la protesta en esos 4 días. Fueron 756 personas que resultaron detenidas en estas movilizaciones, también fueron 25 judicializados, 44 heridos y un homicidio que corresponde a Dylan Cruz, este joven de 18 años que falleció allí en la carrera 19 calle 19 con carrera cuarta. Y también hubo 7 lesiones oculares. Mira, Andrés, muy importante y para seguir en este análisis precisamente está con nosotros Gareth Cela, realizador de cine y de televisión, activista político, músico y defensor de derechos humanos. Durante las protestas de las que hacemos mención, fue herido por el ESMAD en su ojo izquierdo, causándole la pérdida completa de la visión. Muchas gracias por acompañarnos en este especial y queremos saber, después de 3 años, cómo ha cambiado la situación en lo que tiene que ver con la protesta social. Bueno, hola, muchas gracias por el espacio. Viendo precisamente como la crónica que realizaron, creo que sí es muy
puntual cuando se dice que hubo un punto de quiebre después de lo de Dylan Cruz. Yo creo que esto marcó muchísimo el orden de la protesta y su forma, ¿no? Justo después de lo de Dylan Cruz es cuando la gente dice como, no, necesitamos una primera línea. No, necesitamos gente que nos cuide, gente que nos proteja, porque la policía no está siendo garante de la Constitución, no está implementando la Constitución, no la está respetando, está violando los derechos humanos de las personas. Ya hacia 3 años después, pues lo que empieza a haber es una radicalización ya pues por parte también de la gente e incluso también del mismo actuar policivo. Si lo vemos en comparación 2019 a 2021, pues las violaciones de derechos humanos por parte de la policía pues fueron supremamente escaladas. Y yo creo que pues es lo que pasa, ¿no? Unas primeras violaciones de derechos humanos muy graves desde el 2018, 2019, 2020 sucede como la pandemia, la gente se sigue movilizando, pero en la pandemia vemos que están desalojando personas de sus casas en medio de la pandemia, cuando le están pidiendo a la gente que se quede en la casa, la gente no se puede quedar en la casa porque la están desalojando, no hay comida, los barrios populares están llenos de banderas rojas, símbolos diciendo tenemos hambre. Entonces esto empieza a hacer que el inconformismo se escale y llegamos como hasta el 2021, cuando pues ya yo creo que ya los lazos y las conversaciones están rotas porque tampoco se escucharon a esos sectores supremamente inconformes. Entonces si no se escuchan, pues se escala la conversación y se rompe. ¿Valió la pena esta manifestación, este estallido social que primero se manifestó en Bogotá, fue seguido por Cali y después en otras ciudades principales como Medellín? Sí, yo creo que sí valió totalmente la pena de alguna medida, ¿no? O sea, si yo lo pienso en lo que a mí me costó, pues a mí me costó mi ojo, pero también como un linchamiento mediático en su momento, que de hecho ahorita me cuesta un poco, pues me da un poco de curiosidad que pues ahora después de 3 años por fin se legitimen los actos y las protestas del 2019, ¿no? Cuando en ese momento fuimos tratados públicamente como vándalos, terroristas y demás. Pero bueno, desde mi parte yo siento que sí vale la pena, como que sí logramos generar una discusión, sobre todo en la gente, más allá de los cambios políticos y de gobiernos, haber logrado que la gente empiece a hablar de derechos humanos, de violaciones de derechos humanos, del cuidado del otro, de la otra persona, que piensan a reconocerse como actores políticos legítimos dentro de la discusión pública. Creo que valió totalmente la pena para que pues, de ahí en adelante la gente sepa que se puede reconocer como un actor político que debe ser tenido en cuenta en los gobiernos, ya sea de izquierda y ojalá de izquierda y aquí en adelante. La manifestación pública fue satanizada en cierto momento y algunos medios de comunicación tomaron partido, sin embargo algunos, y creo que nosotros ya habíamos tenido contacto acá a través de los especiales que se habían hecho en Capital, de dar esos espacios. Es importante que la manifestación tenga esos espacios, ese protagonismo y de pronto esa voz alterna que siempre se debe dar cuando se habla de garantías para la protesta social. Sí, yo creo que es sobre todo un actuar democrático y también una responsabilidad constitucional, ¿no? Yo creo que es muy antidemocrático sin un juicio, sin un debido proceso, ir acusando a la juventud, a las personas que se protestan, de terroristas, vándalos, narcotraficantes, torturadores y demás, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante porque digamos como que la democracia, bueno, ahorita que hubo elecciones, yo creo que no es simplemente poder votar cada 4 años. La democracia es un proceso que se garantiza con el respeto de la Constitución por todas las partes dentro de la discusión, por todas las partes en Colombia, ¿no? Todos tenemos que ser garantes, tenemos derechos, deberes dentro del marco de la Constitución y yo creo que los medios deben ser supremamente responsables con esto porque es muy difícil a veces hablar de la responsabilidad de los medios porque como que se esconde bajo de la libertad de prensa un poquito, ¿no? Y es un poco difícil demostrar o probar que después de ciertas declaraciones hubo ciertas repercusiones en violaciones de derechos humanos. Quiero decir, por ejemplo, en un medio que rima con azul, un periodista dijo los traumas oculares son una caricatura, le dijo al senador Gustavo Bolívar, ¿no? Eso no existe. Y después de eso hubo muchos más traumas oculares para contar que en el 2021, o sea, al final, ahorita que estaba hablando temblores en tu crónica, hubo al menos 103 traumas oculares o más en el año 2021. Entonces esas repercusiones, la palabra es supremamente poderosa, es decir, las periodistas pueden ser garantes de la Constitución, de la democracia en orden de respetarla y pueden salvar la vida o condenarla.
Claro que sí, y mire, muy importante, Andrés, usted tiene más cifras que tienen que ver con este análisis juicioso que estamos haciendo de lo que sucedió hace 3 años. Juan, así es, y es que entre el 21 de noviembre y el 19 de diciembre, que fueron 29 días de protesta en el año 2019, pues fueron 9 víctimas de lesiones oculares. Hablamos con otra persona que también, un joven de 26 años que fue víctima de estas manifestaciones, de esta represión policial. Hablamos con ellos, él resultó herido y también tuvo una lesión ocular. Cristian, 26 años, herido por aturdidora en un ojo. Sobre las 5 de la tarde ordenaron evacuar la Plaza de Bolívar porque se iba a realizar un evento navideño y de ahí pues se presentaron las confrontaciones con el escuadrón móvil y pues cerca de mi cuerpo sufro la lesión en la zona izquierda de mi cuerpo, exactamente en mi ojo izquierdo, en donde pues inmediatamente soy consciente de que pues tengo la pérdida del órgano y pues se dictamina un estallido ocular severo. Y es ahí pues donde empieza todo un proceso de duelo, porque ese tipo de lesiones generan pues todo un tema de asimilación, que pasen estas situaciones y que a raíz de estas situaciones se genere impunidad, pues te genera una sensación de lamento, pero a la vez una transformación de la realidad para seguir adelante. Pues digamos que en el tema jurídico, en la parte administrativa han habido varios avances, varias audiencias para llegar a una parte de preclusión, y en el tema penal no ha habido ningún avance y eso es sinónimo de impunidad. Y es que precisamente el Observatorio de la Universidad del Rosario, a raíz de esas movilizaciones, realizó un estudio que comprendía a jóvenes entre los 18 y 32 años y encontró que la imagen de la policía era negativa en el año 2019, era con un 45%, pero en el año 2020, cuando se generó todo ese tema en septiembre 8 y 9, recordémoslo, pues también era un tema de 70% de desfavorabilidad hacia la policía, pero también el 90% fue el elemento negativo en el año 2021, pero también ellos hicieron un estudio después de 3 años. Eso fue en abril, una encuesta a 2010 jóvenes y evidenciaron que hay varias problemáticas, como ellas la falta de empleo con un 56%, pero también las demoras en la salud y en la atención pues sobre este servicio es un 40%, pero también hay otros temas que ellos también encontraron, y es que es también el tema de la educación, la falta de educación en el acceso superior en un 32% y también el abuso por parte de la policía en un 21%. Parte de las necesidades de lo que derivó en esto que conocemos hoy en día como protesta social y como estallido social. Por eso hacemos contacto en este especial con Isaac Morales, analista e investigador, coordinador de la línea de convivencia y seguridad ciudadana de la Fundación Paz y Reconciliación, politólogo también de la Universidad Nacional. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este espacio y queremos saber, frente a esas peticiones de los jóvenes de diferentes sectores sociales, qué tanto ha cambiado el país en estos últimos 3 años. Carlos, muy buenas tardes a todos y a toda la audiencia de Canal Capital. Bueno, sobre ese punto que tú tocas, yo creo que es importante plantear varias cosas y ya lo estaban diciendo en la nota y el otro invitado también lo estaba mencionando con relación a lo que había sido la necesidad del estallido social y de las manifestaciones que se habían dado en 2021 en 2019 sin desconocer también el proceso de manifestación que los jóvenes iniciaron en el marco de la defensa de la educación superior y de la naciente financiación del gobierno de Iván Duque durante los 4 años que estuvo dentro del gobierno. Entonces digamos que ese puede ser un primer punto de partida. El hecho de que las demandas de los jóvenes estuvo sobre todo asociado a la educación y lo que posteriormente terminó siendo un estallido social en las manifestaciones de 2019 del 21 en particular. Yo creo que Gareth lo estaba mencionando muy bien frente a lo que había sido el antecedente. Posteriormente, recordemos que durante la pandemia esta jornada de manifestaciones entró en un congelador, estuvo en pausa por todas las restricciones a la movilidad que se dieron ya en el 2021 se empiezan las nuevas movilizaciones de paro y de protesta social a raíz de lo que fue la intención de una nueva reforma tributaria encabezada del exministro Carrasquilla. Entonces digamos que toda esa sumatoria de demandas, no solamente de los jóvenes, sino de diferentes sectores, como también lo hemos visto en la nota de indígenas, gremios, camioneros, campesinos, bueno, distintos sectores de la población que recogen esas demandas,
y termina desenfocando en lo que fue la jornada de manifestaciones del 2021 en una forma como de levantar mucho la voz conjuntamente. Yo creo que las demandas actualmente buscaron de alguna u otra forma en la candidatura del presidente Gustavo Petro orientarlas hacia la posibilidad de ejecutarlas. O sea, muchos de estos sectores, digamos que salieron o que salimos a manifestarnos en su momento, pues fue visto como con buenos ojos la propuesta de candidatura de Gustavo Petro y Francia Márquez, precisamente porque el estallido social estaba buscando eso, que fueran propuestas que respondieran a las demandas sociales, no solamente en temas de educación, sino de garantías de un empleo, de acceso a una educación de calidad, que no se tocaran las reformas pensionales y que los jóvenes pudieran tener garantías laborales. Bueno, entonces digamos que ahí se puede ver. Y precisamente en estos primeros 100 días de gobierno, lo que desde la Fundación, que por cierto es un paréntesis, hicimos un balance sobre los primeros 100 días, lo que se puede decir es que todavía es muy temprano para ver si ese tipo de demandas o acciones que en campaña se prometieron se están realizando. Entonces, digamos, es un proceso que va a tomar su tiempo, va a ser bastante demorado, pero de alguna u otra forma, el hecho de que la juventud haya demandado una agenda social y en parte el programa de gobierno de Gustavo Petro lo recoja, ya significa de alguna u otra forma un avance en ese sentido, Juan Carlos. En pocas palabras, toda esta agenda planteada por los jóvenes, por los diferentes sectores sociales que se manifestaron, también ayudaron para que Gustavo Petro fuera elegido como presidente de la República. Parte de ese estallido social también impulsó la candidatura presidencial. Se podría leer así, pero principalmente lo que yo creo que permite que Gustavo Petro llegue a la presidencia es el desgaste del uribismo y de los últimos 20 años de uribismo, que terminó en la cereza del pastel con el gobierno de Iván Duque en los últimos 4 años, que permitió este estallido social y que permitió que se juntara el descontexto social generalizado alrededor de diferentes demandas con relación a lo que te mencionaba: salud, educación, garantías económicas, acceso a la posibilidad de una reforma tributaria, una reforma pensional, que todo el tiempo parecían muy regresivas en comparación a lo que se puede pensar frente a la propuesta de reforma tributaria de Petro. Entonces, no solamente el hecho de las manifestaciones sociales, sino que la manifestación y la protesta social es resultado del desgaste del gobierno del presidente Duque, del anterior gobierno, y el desgaste del uribismo en el poder, permitiendo que existieran un montón de acciones que generaban ese descontento social. Lo mencionaban ustedes: el estallido, el bombardeo a los menores de edad en la frontera con Venezuela, el hecho de que se robaran 5.000 millones de pesos para la paz, el hecho de que se dieron un montón de escándalos de corrupción anteriormente y todavía no se saben la mayoría de responsables. Entonces, todo ese caldo de cultivo es lo que permite de alguna u otra forma el ascenso del presidente Petro, claramente porque pues la agenda de su plan de gobierno es muy progresista, quizá queriendo darle respuesta a lo que han sido las demandas sociales en estos últimos 4 años de manifestación. Yo diría, supo leer la situación y la supo recoger en lo que sería su plan de gobierno. Gareth, importante lo que dice en este momento Isaac, y es esa agenda planteada por parte del gobierno nacional como respuesta a ese estallido social. ¿Están ustedes como jóvenes conformes con esos planteamientos que en principio en estos 100 días se han presentado a través de reformas al Congreso y también como otras propuestas de gobierno para desarrollar en los próximos 4 años? Bueno, yo creo que hay que reconocer que los jóvenes somos muy diversos y tenemos diferentes agendas y apoyamos diferentes cosas. Dentro de esto creemos que han pasado pues cosas muy importantes. Otros sectores creemos que pues estamos con el gobierno, pero entendemos esto como un gobierno reformista, pero creemos aún que a futuro hay que seguir teniendo una agenda revolucionaria que permita verdaderos cambios de fondo, ¿no? También entendemos que al ser un gobierno reformista son 4 años muy cortos dentro de toda la oportunidad de gobierno que ha podido llegar a tener la izquierda. Pero yo creo que la juventud está muy pendiente, está como muy punzante, porque pues el sacrificio fue muy grande, ¿no? O sea, fueron muchas vidas, fueron muchos ojos, fueron muchas personas desaparecidas, y yo creo que lo que también debe hacer como el gobierno, y de una de las cosas que de pronto pueden ser importantes, es que de alguna manera se ha gobernado aún de pronto con algunas personalidades que ya han existido dentro del marco de la discusión política, e incluso se está gobernando con unos sectores del uribismo, ¿no? Que están ocupando ciertos sectores muy importantes, y yo creo que es muy importante reconocer
para la dignidad de la gente y para la labor y para el sacrificio, pues gobernar con estas juventudes también, es decir, estas personas, estos defensores, estas primeras líneas, estos comunicadores populares también deben ser gobierno en orden también pues de construir precisamente poder popular. Antes de que Isaac se desconecte a través de este contacto que estamos teniendo en este especial, yo sí le quisiera preguntar si de pronto este ejemplo que se siguió desde hace 3 años en las calles, hoy se ve manifestado en que no solamente son las universidades públicas las que se manifiestan cuando hay inconformidad, sino que también en este momento el sector privado también se puede manifestar. Es decir, la calle se convirtió en el escenario propicio para alzar la voz y sobre todo para pedir que los derechos sean respetados. Sí, Juan Carlos, yo creo que ahí efectivamente el 21N del 2019 es la puerta que se abre para que la sociedad colombiana entienda que democracia no solamente es asistir a un proceso electoral y depositar un voto, sino que democracia también es la posibilidad de manifestarse y expresar su descontento en diferentes espacios, y la calle fue uno de estos. Precisamente había sido algo muy asociado como a que las universidades públicas, siempre que se sentían descontentas, iban y bloqueaban una calle o salían a manifestarse, pero desde el 21N lo que ustedes reseñan muy bien en las notas es clarísimo con relación a que hay un evento que nunca antes se había visto en este país relacionado con los cacerolazos, y eran personas de indistintos estratos saliendo a las ventanas de su casa a manifestarse con una olla y con un cucharón frente al descontento que existía. Y yo insisto en eso fue un desgaste bastante generalizado frente a lo que fue la gestión del expresidente Iván Duque, y diciéndole a este gobierno que muchos sectores, incluso gente que pudo haber votado por él en su momento hace más de 4 años, se encontraban descontentos frente a lo que había sido la gestión de su gobierno. Entonces, claramente el 21N termina siendo ese como la primera forma de que la sociedad colombiana entienda la posibilidad de que democracia también significa demostrar en la manifestación pacífica y dentro de la protesta social, que por cierto, y muchos se han intentado satanizar, es un derecho constitucionalmente establecido, también se pueda manifestar y expresar sus descontentos. Entonces, digamos que esa fecha fue básica. Y aquí simplemente, antes de cerrar, agregar un tema, y es, también fue el 21N uno de esos puntos de partida en el que se empezó a exigir unas modificaciones o unas transformaciones al interior de la Policía Nacional, particularmente al SMAT, con lo relacionado al tratamiento, al control de la protesta y las manifestaciones sociales, buscando generar nuevos protocolos siempre en defensa de los derechos humanos y de la vida de quienes estuviesen manifestándose. Entonces, es también el 21N el que permite poner el foco de esa democracia y de la ciudadanía colombiana en el actuar de lo que significaría el escuadrón móvil antidisturbios, que en ese preciso 23 de noviembre del 19 pues le quita la vida a Dylan Cruz de una forma bastante, digamos, muy compleja y triste, que tocó a todo el país. Yo simplemente quería mencionar eso también. Isaac, muchísimas gracias por acompañarnos en este especial. Vamos a seguir acá también a modo de conclusión con Gareth para que envíe un mensaje a esos jóvenes que están pendientes, que no se arrepienten después de 3 años y que alzar la voz valió la pena. Un mensaje para los jóvenes, para las y los jóvenes. Pues nada, yo creo que tengo una profunda admiración, yo creo que sacrificamos cosas muy fuertes, yo creo que después de sacrificarlas nos ha costado mucho, ¿no? Nos ha costado mucho seguir con vida, seguir igual, ¿no? Digamos, no es lo mismo vivir sin ver por un ojo, no es lo mismo vivir en silla de ruedas, no es lo mismo vivir sabiendo que tu esposo, tu pareja, tu novia no volvió a casa porque la asesinó el ESMAD, del Estado, la policía. Y aún así la gente se ha mantenido como muy firme en una convicción de que hay un bien mayor, y este bien mayor es lo que sea mejor para toda la sociedad. Entonces, ver cómo de esta forma en la que la gente puede seguir peleando, puede seguir luchando, puede seguir sin rendirse a pesar de no tener los medios de comunicación, no tener el poder, no tener el capital, es profundamente pues digno de admirar, y yo creo que es lo que a mí me mantiene hoy con vida, de pie y combatiente, dispuesto también no solamente a sacrificar mi vista, sino todo lo que sea necesario para la implementación pues de los derechos humanos y la vida digna para toda la población colombiana. Así es, y precisamente las y los jóvenes que han sido víctimas de lesiones oculares buscan proponer estrategias para evitar ser revictimizados y que desde el gobierno actual haya una atención integral para ellos.
A raíz de mi caso individual, se ha generado un movimiento que se llama MOCAO, Movimiento de Resistencia contra las Agresiones Oculares del ESMAD. Este movimiento es nacional, tiene más de 70 personas en todo el país y pues a raíz de esa organización se ha creado, o bueno, se ha hecho una exigencia, y es que exista por parte del Estado una ruta vitalicia integral que tenga una cobertura nacional para todas las personas que sufrieron este tipo de lesiones. Hasta aquí este especial de Datos Ahora, 3 años del 21N.